Niños y niñas, muy buenos días. Nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa, su profesor Roberto Fano Malpartida, para trabajar el día de hoy. La actividad del día de hoy, jueves 9 de julio del 2020, es los números ordinales. Muy bien, lo primero que nosotros debemos de saber el día de hoy es ¿qué son los números ordinales? Podríamos decir que los números ordinales son aquellos que nos indican orden. Se utilizan también para numerar y ordenar elementos. Por lo tanto, los números ordinales nos dan la idea de orden y posición que ocupa algo o alguien en un determinado momento o determinado espacio. Además, podemos decir que los números ordinales son similares a los números cardinales. Veamos un ejemplo. Aquí tengo un número cardinal y el número cardinal nos da la noción de cantidad. Por ejemplo, una manzana, una pera, un cerdo, 20 personas, 40 casas, 50 sillas, etc. En cambio, el número ordinal nos da la noción de orden y de posición. Por ejemplo, el niño llegó en primer puesto, o si decimos cuarto piso, ¿no? Entonces nos da la noción de orden y de posición, ¿ya? Pero para diferenciar el número ordinal con el número cardinal, el número ordinal siempre tiene a su lado un circulito pequeño, ¿no? Que lo va a hacer diferente del número cardinal. Fíjense, este circulito pequeño. No grande, porque si nosotros ponemos un círculo grande, hagamos en cuenta que pongamos aquí un círculo grande, así, un círculo grande, ya no sería ordinal, sino sería un número que diría 10, ¿cierto? Pero en el número ordinal no va ese círculo grande, sino un círculo pequeñito para que se diferencie uno del otro. Bien, continuemos. Ahora en este cuadrito vamos a ver cómo se escriben los números ordinales uno de uno, diferenciándolos de los números cardinales. Por ejemplo, número 1 en ordinales se escribe primero, el 2 en ordinales segundo, 3 en ordinales tercero, 4 cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y el 10 se dice décimo. Bien. Veamos el siguiente cuadro para seguir con los siguientes números. Por ejemplo, si yo quiero escribir ahora 11, quiero escribir este 11, ¿cómo será en número ordinal? Muy sencillo, lo primero que debemos de hacer es de juntar o unir el décimo con el primero. Entonces, ¿cómo sería? Décimo primero, ahí está, pues, décimo primero se dice número 11. Y el 12, simplemente uno o junto el 12, el décimo con el segundo. Entonces sería décimo segundo. Y así sucesivamente hasta llegar al décimo noveno, que sería el 19, y llegamos al 20. El 20 ya no se dice, por ejemplo, doble décimo, no, sino se dice vigésimo. Y si yo quiero decir 21, simplemente digo vigésimo primero. Y si digo 22, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, hasta llegar hasta vigésimo noveno, para llegar al 30. Y el 30 es trigésimo. Y nuevamente repito la misma operación que con el resto, ¿no? Trigésimo primero, trigésimo segundo, así hasta trigésimo noveno. El 40 se escribe en números ordinales cuadragésimo, 50 quincuagésimo, 60 sexagésimo, 70 septuagésimo, 80 octogésimo y 90 nonagésimo. Profesor, pero falta el 100. ¿Cómo se da 100 en números ordinales? Allá, el 100 en números ordinales se dice centésimo. ¿Para qué se usan estos números ordinales? Veamos para qué se usan estos números ordinales. Por ejemplo, se usan para mencionar el orden de llegada o el mérito, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una carrera de atletismo y podemos decir quién llegó en primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. También
podemos utilizar los números ordinales para mencionar orden de filas o columnas. Por ejemplo, aquí la maestra está con sus alumnos formados y siempre hay alguien que está primero en la fila o primero en la columna. Diremos el primer niño, el más chiquito, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo niño que está en la fila, en la columna. ¿Ve? También sirve para mencionar el orden de las filas o de las columnas. Sigamos viendo para qué más sirve. Sirve también para mencionar los pisos de las casas y de los edificios. Por ejemplo, decimos primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, sexto piso, séptimo piso. También sigamos haciendo algunos otros ejemplos. Por ejemplo, otro ejemplo serían estos autos que llega primer auto, segundo auto, tercer auto, cuarto auto, quinto auto, sexto, séptimo vehículo, octavo vehículo, noveno vehículo y décimo vehículo. Veamos en qué formación llegaron cada uno de ellos a la meta que se han trazado, que es llegar al edificio. Primero llegó el auto anaranjado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno el azul y por último el décimo la combi celeste. En el siguiente cuadro veremos mejor cómo llegaron cada uno de ellos. Por ejemplo, el anaranjado llegó primero, el verde segundo, el amarillo tercero, el rojo cuarto puesto, el quinto, el blanco llegó en sexto, este vehículo llegó en séptimo, el rojito de carga octavo, el auto azul noveno y por último el furgón celeste llegó en décimo lugar. Además, sirve para mencionar los grados y niveles. Por ejemplo, organización de la educación básica regular. La educación básica regular es donde nosotros estamos estudiando actualmente. Y en primaria, por ejemplo, en primaria hay 6 grados. Ustedes van a pasar todos estos 6 grados. Primer grado, segundo grado, donde están ahorita ustedes están ahorita en segundo grado. ¿Ve? Tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado. Entonces primaria tiene 6 grados. Luego que ustedes terminen la primaria pasarán a la secundaria y comienzan con primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria, cuarto de secundaria y quinto de secundaria. Fíjense, los números ordinales siempre tienen el circulito a su lado, pequeñito, porque si fuese grande sería 40 o 50 o 60, pero es cuando hay un puntito al lado siempre se dice primero o segundo o primer o cuarto o quinto, ¿ya? Eso va a diferenciar los números ordinales de los números cardinales. En algunos textos también podemos encontrar de la siguiente manera. Por ejemplo, está el número 1, está su circulito al lado y algunos textos le ponen una rayita así. Entonces también quiere decir primer o primer, y así también con el segundo, tercero, cuarto y quinto. Bien, antes de concluir hagamos un repaso de lo que hemos aprendido. Diremos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo,
octavo, noveno y décimo. Ahí vamos con los niños en esta fila. Tenemos primero, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexto, séptimo, octavo, novena y décimo. Bien, ahora que ya hemos culminado con la explicación y con algunos elementos que ustedes tenían que saber, se les ha mencionado, les invito a desarrollar las páginas 45 y 46 de tu cuaderno de trabajo de matemática. Bien, niños y niñas, como ya hemos culminado con la explicación, agradezco su atención, pidiéndoles también que apoyen a su mamá, respeten a sus mayores, saluden a todas las personas mayores, no discriminen a nadie y realicen sus actividades de acuerdo como se les van encargando con mucha responsabilidad y disciplina. Bueno, nos vemos hasta la próxima clase. Chao.